finales de los años 2000, el rapero dominó las radios, las pistas de baile e incluso los avances de películas de Hollywood. Él puso 3 canciones en la cima de la Billboard, vendió millones de discos y convirtió el rap en la banda sonora de las fiestas. Pero al mismo tiempo, mucha gente dentro del propio hip hop decía que ni siquiera era un rapero de verdad. Ese tipo era Flo Rida, un hombre que salió de un barrio humilde de Miami, se convirtió en uno de los mayores creadores de éxitos de la era digital y al mismo tiempo en uno de los raperos más criticados de su generación. Pero al fin y al cabo, amigos, ¿realmente saben qué pasó con Flo Rida? Aquí les vengo a contar todo eso en este video, pero antes, ¿qué onda, gente de acción en el área? Ponte atento si no estás suscrito a este canal, hermano. El momento es ahora. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Ustedes ya saben que yo tengo una tienda de camisetas cuyo enlace estará en la descripción. Así como varios productos relacionados con Flo Rida que van apareciendo a lo largo del video, vale la pena que también le echen un vistazo porque así también están apoyando al canal. Entonces ahora es el momento de darle crédito a los suscriptores que votaron en el video de Flo Rida. Y vamos allá porque hay muchas cosas de las que hablar sobre el tipo. Tramar Lascelles Dillard nació el 16 de septiembre de 1979 en el famoso barrio de Carroll City en Miami Gardens, Florida. El tipo desarrolló su gusto musical de una manera un tanto peculiar, ¿no? Por causa de sus hermanas. Flo Rida tenía 7 hermanas mayores. Él era el hijo más joven y el único hombre. Esas chicas, sus hermanas, formaban un hermoso coro gospel en la iglesia de Carroll City. Entonces Flo Rida fue viendo eso y fue tomando gusto por la música poco a poco. Cuando todavía era niño, una de sus hermanas salió con un animador de escenario del grupo de hip hop T.O. Life Crew. Y así empezó a disfrutar del hip hop hasta llegar a la adolescencia e integró un grupo del género. De hecho, ese grupo en el que participó Flo Rida estaba formado por los chicos del mismo edificio donde vivía, unos muchachos de entre 14 y 15 años, pero cuando pasó a ser definitivamente integrante de ese grupo, no fue el rapero de inmediato, sino el animador. Pero en esa misma época, lamentablemente, una de las hermanas de Flo Rida falleció. Y por lo que entendí de toda la historia, hermano, esa hermana era una de las que más apoyaba al rapero en su sueño, ¿no? En su carrera. Que hasta ese momento ni siquiera era rapero todavía, ¿verdad? Pero era una de las que más apoyaba al tipo. Entonces él se hizo una promesa a sí mismo de hacer que su carrera realmente funcionara en memoria de esa hermana que falleció. Pues bien, cuando él tenía poco más de 20 años, el rapero llamado Fresh Kid Ice descubrió a Flo Rida y lo invitó a ser animador de sus shows. Incluso llegó a participar en una de las canciones de su álbum que salió por ahí de 2004. Ese trabajo de Flo Rida con Fresh Kid Ice llamó la atención de otro cantante, pero ahora un cantante de R&B que era Devante Swing, uno de los integrantes del cuarteto Jodeci. Devante decidió echarle una mano a Flo Rida que iba más allá de solo ser animador. El tipo también podría componer e incluso participar en algunas sesiones de estudio junto con él. Entonces Flo Rida entra al colectivo Bassman Crew, creado por Devante en los años 90 y que reveló a varios otros artistas. Bueno, ese involucramiento fue crucial para la carrera de Flo Rida porque ahí hizo contactos con otros artistas, ganó más experiencia en el estudio y más experiencia componiendo. Pero como él no era un tipo famoso en la música en esa época, tuvo que esforzarse, igual que muchos de ustedes que hacen rap, yo lo sé. Pero les voy a contar algo personal aquí, amigos. Cuando yo era adolescente y Flo Rida se hizo famoso en la música con Low, de la que vamos a hablar un poco más adelante en este video. Amigos, lo que más se decía por ahí era que Flo Rida, él era el primer albañil, ¿no? Que llegó al número 1 de la Billboard Hot 100. Eso porque Flo Rida, en la época que yo recuerdo, ¿no? Cuando era más joven, él era presentado como algo así, un albañil que se volvió un rapero exitoso. Y definitivamente, amigo, Flo Rida trabajó como albañil y en varios otros trabajos pesados. Además, también trabajó en restaurantes. Y uno de los trabajos más conocidos de él también, antes de la fama, fue cuando trabajaba como entrenador de un equipo de básquetbol juvenil. De eso vamos a saber un poco más en un momento, principalmente cuando hablamos de cierta canción de Flo Rida. Bueno, pero Flo Rida todavía se identificaba como músico y quería hacer que ese sueño valiera la pena en memoria de su hermana también. Pero paralelamente a todos esos trabajos, él también vendía sus mixtapes, todavía con el sueño de que pues algún día iba a llegar ahí. Y por más que Flo Rida tuviera esos contactos en la música, él tenía problemas. A finales de los años 90 y principios de los 2000 por ahí, sabemos quiénes eran los raperos que estaban en la cima, ¿no? Era 50 Cent, era Ja Rule, era Jay-Z, era Eminem. Y ninguno de esos tipos tenía un estilo pop como el que Flo Rida desde allá atrás en sus mixtapes ya mostraba
Quien realmente disfrutaba el rap, le gustaba el rap crudo, el rap de las calles, el rap de raíz, pero tenía sentido con la realidad de Flo Rida. El tipo nunca fue de las calles como los otros que mencioné, entonces ¿por qué iba a cantar una mentira? Pero en ese juego, eso terminó perjudicándolo porque varias disqueras le cerraban las puertas aunque reconocieran su talento, ¿verdad? Le cerraban las puertas y ni siquiera querían saber de sus mixtapes, entonces Flo Rida fue y se inscribió en la Universidad de Las Vegas, que está allá en Nevada. Intentó estudiar administración de negocios internacionales, pero solo estuvo en la universidad por 2 meses. Pensando que ese no era el camino para su vida, se fue a la Universidad de Barry. Y ahí también se quedó solo 2 meses más. ¿Qué onda con eso, muchachos? Cuando el rap te llama, te llama. Bueno, en realidad no fue el rap quien llamó a Rida esta vez, sino un representante de la disquera independiente Boy Entertainment. Pero seguro te estás preguntando, caray, ¿por qué alguien dejaría la universidad para afiliarse a una disquera independiente? O sea que no tiene garantía de nada. La cosa es que el dueño de la disquera, E-Class, vio potencial comercial en las canciones de Flo Rida, principalmente en la capacidad que tenía de hacer hooks, ¿no? O sea, ganchos enormes con canciones de gran atractivo para la radio. Entonces, Flo Rida se dio cuenta de que estaba recibiendo más atención en el medio musical, así como la escena de Miami en general estaba creciendo, y que si seguía dividido entre estudiar y hacer música, podría perder un momento importante, y tenía razón. A través de Boy empezó a asociarse con grandes nombres del rap del sur de Estados Unidos que estaban muy de moda en esa época, como Lil Jon, T-Pain, Trina y Ricky Royce, por ejemplo. Eso te lo estoy diciendo más o menos en 2004, donde todos ya estaban ahí, ¿no? Al menos con algo encaminado. En ese momento él grabó la canción llamada Birthday con la participación de Ricky Ross. Había una vez un hombre que vivía en El Zapato, junto a una panadería que yo conocía. Su excusa era que tenía a Royce. Y otra llamada Beach, I'm from Dade County, que terminó saliendo en el álbum We The Best de 2007 ¿de quién? Del DJ Khalid. Pero sobre ese álbum ya hablamos en el video específico sobre nuestro querido Khalid, y creo que también en el de Pitbull, hermano, también llegamos a hablar de eso. Pero para que vean lo importante que fue ese álbum, hermano, del DJ Khalid, él reunió a todos ahí en Estados Unidos y pues en general, bueno, una buena parte, ¿no? Al menos tuvo una carrera extensa en el rap. Trenzas ajustadas y cabeza rapada, mira mierda, realmente críame. Por ahí de la mitad de 2007 hasta finales de ese mismo año, Flo Rida, él no era una gran figura, no era muy famoso. Lo que de hecho sabíamos es que ya estaba casi cerca de los 30 años. Y como vemos aquí en varios videos del canal, la gente considera viejo a alguien de 30 años que quiere lanzarse en el rap. Es algo terrible, ¿sabes? Pero con el éxito de esos 2 sencillos que les mencioné, Boy Entertainment decidió invertir un poco más en Flo Rida y dijeron, oye, ¿qué tal si lanzamos un álbum de estudio de él solo para ver cómo van las cosas? Fue ahí cuando Flo Rida junto con Boy empezaron a estructurar lo que sería el primer álbum de estudio del tipo, ¿no? Su álbum debut llamado Mail on Sunday. Y para eso llamaron al DJ Montey para que ayudara en algunas canciones. El DJ Montey ya trabajaba con algunos artistas del sur de Estados Unidos. Cuando Flo Rida escuchó el instrumental de cierta canción, se dio cuenta de que había algo ahí que funcionaría muy bien en los clubes. Él escribió la letra, ¿no? La parte del rap. Llamó a su viejo amigo, que para entonces ya se había convertido en una máquina de éxitos llamado T-Pain, para escribir el coro, y ahí nació la canción. Low, 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 low. Pero a Boy, junto con Atlantic Records, que también ayudaría a lanzar el álbum, no les gustó Low porque pensaron que era una canción muy de antro, ¿sabes? Muy de club. No era una canción que funcionara bien en la radio, pero al final salió en el momento justo. Low fue creciendo poco a poco en las radios, la gente empezó a ver que tenía futuro, así que Boy logró licenciar esa canción como si formara parte de la película Ella Baila, Yo Bailo 2, que saldría en febrero de 2018. La película estaba totalmente enfocada en el baile urbano y la cultura callejera, exactamente lo que podría atraer público para esa canción. Y quien pensó eso fue un genio, porque ese realmente fue el truco clave. Low estaba ganando mucha fuerza en la radio a finales de 2007, como les conté. La película se estrenó en febrero de 2008 y una cosa prácticamente ayudó a la otra. Y el resultado, Low fue un éxito mundial. ¡Yao! La canción debutó en el número 91 en la Hot 100 y terminó llegando a la cima al primer lugar.
O sea, Flo Rida con su álbum debut que ni siquiera había salido aún, ya había llegado con todo, debutando con la canción en primer lugar en la Hot 100. Low se convirtió en la canción que más tiempo estuvo en el número 1 desde Irreplaceable de Beyoncé en 2007 y solo fue superada por I Got a Feeling de Black Eyed Peas en 2009. Además de ser considerada la canción más grande de 2008 por la propia Billboard. Y mira, te estoy hablando de una época en la que solo había éxitos. Era un éxito tras otro. 2008, hermano, no había una sola canción mala. Aprovechando el hype de Low y de la película Ella Baila, Yo Bailo 2, Flo Rida fue y lanzó definitivamente el álbum, ¿no? El Mail on Sunday. Y con eso lanzó otro sencillo que fue la canción Elevator. Hermano, me acuerdo que al mes siguiente Madonna lanzó junto con Justin Timberlake esa canción 4 Minutes to Save the World. Y en esa época la gente comparaba una canción con la otra diciendo que era el mismo playback, ¿sabes? Lo cual tiene mucho sentido porque Timbaland participa en las dos canciones y también es el productor de ambas. Entonces mashups con 4 Minutes y Elevator era lo que más había en el internet arcaico de ese momento. Y la era de Mail on Sunday fue un éxito, pero seamos sinceros, Low cargó el álbum durante todo el año 2008 y por más que Flo Rida hubiera lanzado otros sencillos, esa canción realmente se volvió su identidad en esa época. Pero con eso, Flo Rida se dio cuenta de que necesitaba lanzar más canciones y lo más rápido posible, ¿no? Porque ya estaba muy asociado con Low. Él podría convertirse en un One Hit Wonder o algo parecido, ¿sabes? Entonces ese mismo año él empezó a trabajar en lo que sería su segundo álbum de estudio que saldría exactamente un año después de Mail on Sunday, pero vamos por partes. A finales de 2008 Flo Rida entra al estudio con varios artistas y productores de pop, ya que en esa época él se estaba volviendo básicamente mainstream, entonces vamos a hacer pop de verdad. Entonces él convoca a nombres como Travis Barker de Blink 182, Benny Blanco, que en esa época debía tener unos 20 años más o menos, y otros tipos ya populares como Will I Am, que estaba pegando fuerte con Black Eyed Peas, y Ne-Yo para escribir algunas cosas para él. Pero había un tipo en esa producción que iba a hacer toda la diferencia. Y si pensaste en Dr. Luke, pensaste correctamente. El Dr. Luke ayudó a lanzar o escribir éxitos para las artistas pop más grandes de esa época, como por ejemplo Britney Spears, Kelly Clarkson y así sucesivamente. Y a finales de 2008 él estaba cosechando los frutos de una que acababa de ayudar a lanzar, su nombre, Lady Gaga. Abriendo un paréntesis aquí, de hecho Flo Rida tiene una canción en colaboración con Lady Gaga en su primer álbum de estudio, The Fame. Si no me equivoco, esa canción se llama Starstruck, que si tampoco me equivoco también fue producida por Dr. Luke. Pero entonces, para coronar esta nueva era de Flo Rida, él y Dr. Luke fueron al estudio y empezaron a pensar en algo que también sería como entrar con todo. Fue entonces cuando Dr. Luke trajo el sample de la canción You Spin Me Round de la banda Dead or Alive de los años 80. Pero el gran detalle aquí es que cuando la demo inicial de esta canción estuvo lista, como que faltaba una voz femenina para darle un toque especial, un poco más especial, ¿no? A esa canción que estaban creando. Entonces Dr. Luke tenía un grupo de compositoras jóvenes ahí que estaban por ahí. Él llamó a una de ellas en especial y le dijo: oye, graba los vocales guía de esta canción para que veamos cómo queda. Tal vez era para, no sé, entregarla como demo a alguna cantante pop muy famosa, para que grabara el feat con Flo Rida, en fin. Yo sé que al final de cuentas, esa voz guía junto con la voz de Flo Rida encajaron perfectamente y la voz de esa mujer se mantuvo en la versión final que entró en el álbum. ¿No sabes cómo se llama ella? Es Kesha. ¿Y el nombre de esa canción? Sí, Ride Round. Cuando Ride Around fue lanzada, esa canción automáticamente llegó al primer lugar de la Billboard Hot 100. Incluso en esa época Kesha ni siquiera fue acreditada ahí como artista invitada, pero eso no duraría mucho tiempo, ¿sabes? Porque poco tiempo después ella explotó con la canción TikTok y ahí ya no se podía negar que esa voz guía, ¿no? Esa voz aleatoria de una mujer que estaba en la canción de Flo Rida era la voz de Kesha. Después de que Kesha se hizo famosa, estuvo dando unas entrevistas hablando sobre cómo fue el proceso de creación de esa canción. Incluso, ella dijo que recibió poquísimo dinero por la canción y solo después de la fama fue que recibió el reconocimiento que merecía, ¿no? Por causa de ese éxito instantáneo de Ride Round, Hollywood empezó a usar esa canción en marketing y en la banda sonora de películas relacionadas con la cultura de fiestas. Al final de cuentas, Flo Rida empezaba a ser visto como ese tipo de rapero y la canción se volvió tan popular que empezó a aparecer en el tráiler de la película ¿Qué pasó ayer?, que hasta ese momento no había sido estrenada, y con eso la gente empezó a asociar la canción con la película, simplemente una de las películas más icónicas y caóticas de esa generación.
Y eso explica por qué cuando vas a divertirte en las fiestas, cuando vas a subir historias, pones Ride Round de fondo. A veces la gente ni siquiera sabe por qué. Pero poco antes del estreno de ¿Qué pasó ayer?, Flo Rida había lanzado su segundo álbum de estudio titulado Roots. Y el Roots ya venía pegado al sencillo Sugar, que fue una colaboración con la cantante de R&B Winter Gordon y que hace una interpolación con la canción Blue Dava Dee del grupo italiano de música Eiffel Secret. Hermano, esa canción sonó muchísimo aquí en Brasil. Entonces entramos en el año 2010 y ya consolidado en el pop comercial, Flo Rida quería mostrarle al mundo entero que no existía rapero más popero y fiestero que él. Él era único, al menos así lo interpretaba yo en esa época. Entonces él fue a Twitter para anunciar el lanzamiento de su tercer álbum de estudio que estaba por venir. Ese álbum se llamaría The Only One. Pero antes de eso, claro, Flo Rida lanzó un sencillo de prueba que funcionó muy bien y en mi opinión es la mejor canción de Flo Rida, hermano, que es Club Can't Handle Me, que es una colaboración de él con David Guetta. Lanzada en junio de 2010, hermano, me acuerdo como si fuera hoy el día que descargué esa canción, hermano. La descargué en mi cumpleaños en noviembre, el 9 de noviembre de 2010 fue cuando descargué esa canción y me enamoré de ella, de verdad. No sé si la había escuchado en la época de su lanzamiento o si se hizo famosa mucho tiempo después de salir, no sé, hermano. Lo que sé es que la puse en mi fiesta, hermano, y la cosa se volvió loca. Pero claro, con la cercanía del lanzamiento de otra película de la franquicia, Si ella baila, yo bailo, yo digo todo el tiempo si ella baila, yo bailo, pero es ella baila, yo bailo, porque no sé si ustedes entendieron, ¿verdad? Es obvio que Hollywood no iba a perder la oportunidad de poner otra canción en la banda sonora de esa película, otra canción de Flo Rida, ¿verdad? Entonces Club Can't Handle Me se volvió parte de la banda sonora de esa película. De hecho, gran parte del videoclip contiene escenas de la película. Incluso Ella baila, yo bailo 3 es considerado como uno de los mejores por la gente. A la gente le gusta mucho. Pero bueno, no voy a hablar de la película, voy a hablar de la banda sonora, hermano. Para mí la banda sonora de esa película es digna de un Oscar, amigo. Porque además de tener Club Can't Handle Me, tiene Freak, que es la canción de Stell con Cardi and Cardinal Wolfshall, y también tiene la legendaria Already Taken de Trey Songz, que es una de las canciones que más me gustan de él. Pero sobre Trey Songz ya hablamos en otro video aquí. Por eso, hermano, lo descargué en mi cumpleaños porque Only One Flow Part 1 salió en noviembre, ¿no? Salió cerca de mi cumpleaños. Mira, eso ni siquiera está en el guión, carajo, pero así es la cosa. Only One Flow Part 1 salió en noviembre y cuando salió tenía como 7 u 8 canciones, tenía pocas canciones. Y eso, en internet, en ese tiempo la gente se quejaba mucho porque, hermano, parecía que faltaba algo, ¿sabes? Aunque tenía esa canción que acabo de mencionar, Club Can't Handle Me, también tenía Turnaround. Pero si hay parte 1 es porque va a caber parte 2, entonces la gente, incluido este joven que les habla, empezó a molestar a Flo Rida en internet. Sin embargo, nadie estaba preparado para esa continuación de Only One Flow Part 1 que en realidad se llamaría parte 2, pero él decidió cambiar el nombre del álbum y no podría ser menos icónico que White Ones. Muy inspirado por el EDM y por toda la música electrónica que estaba dominando las radios, en 2011 Flo Rida lanzó ese álbum sin un sencillo previo, sin nada. A él no le importa nada. Y sin miedo de ser feliz, fue y lanzó el primer sencillo de la era White Ones, que fue Good Feeling, que salió en agosto de 2011. Y ahora tenemos un rápido crossover de videos aquí. Seguramente viste el video anterior a este que estás viendo ahora, donde yo estaba contando la historia de Avicii. En él mencioné que Avicii creó la canción Levels y para eso utilizó el sample de la canción Something's Gotta Hold On Me de 1962 de la cantante Etta James. Al final yo voy a... Esta pista es simplemente un clásico de la música gospel allá en Estados Unidos. Oficialmente Levels solo fue lanzada en octubre de 2011. Pero, como conté en ese video de Avicii hizo esta canción a principios de ese mismo año, 2011, y empezó a promocionar esta canción en los shows que iba haciendo, principalmente cuando iba a Estados Unidos o a las capitales populares de Europa, para probar un poco la recepción del público con respecto a esas canciones, en fin. Fue entonces que probablemente Flo Rida y Dr. Luke estuvieron presentes en alguna fiesta de esas donde Avicii tocó o escucharon alguna versión de Levels por ahí y decidieron samplear la pista de Avicii en Good Feeling.
Entonces, por eso cuando revisas los créditos de Spotify en la canción Good Feeling, vas a ver que ahí está acreditado Avicii todavía bajo el nombre de Tim Borling y Ashport Pornori, que es el representante de Avicii. Entonces, suponemos que Flo Rida sampleó a Avicii, que a su vez sampleó a Etta James, ¿no? Flo Rida directamente sampleó a Etta James, ¿entiendes? Lo que confunde a mucha gente es que Flo Rida lanzó Good Feeling antes que Levels oficialmente, pero Levels ya estaba circulando por ahí. Y la parte más interesante de todo esto es que la propia Etta James ya había visto todo esto, porque lamentablemente ella falleció 3 meses después de que Avicii lanzó la canción Levels en enero de 2012. Dejé este giro para hablar de eso en este video de Flo Rida para mostrarles que todos mis videos aquí están interconectados y dudo que supieras de esto. Si sí o si no, comenta aquí abajo. Pero en ese álbum Wild Ones, Flo Rida se rindió totalmente al EDM, creo que incluso más que Pitbull en esa época. Y el siguiente sencillo emocionó, impulsó carreras, estoy hablando de él, Wild Ones. Hermano, y fue en varios sentidos porque Wild Ones trajo a Sia cantando el coro. Ya voy a hablar un poquito más, pero él trajo a Sia cantando el coro en una época en la que ella estaba después del lanzamiento de Titanium, ¿sabes? Titanium creo que estaba ganando mucha fuerza en las radios, en las MTV de la vida, y ella llegó con pues Wild Ones, y hermano, qué canción tan bonita, y hasta enriquece la trayectoria de Sia, ¿no? Porque hasta entonces, antes de Titanium y de Wild Ones también, Sia era una cantante y compositora australiana relativamente conocida por allá, y en el resto del mundo era conocida por vivir en el cautiverio de Beyoncé. Es broma, estoy jugando. Pero lo interesante es que Wild Ones no iba a ser una canción de Flo Rida, sino una canción de Katy Perry, ya que Sia escribió esa canción para ella, la mandó por correo electrónico y hasta hoy, estamos en 2026, hasta hoy Katy Perry no ha respondido si le gustó Wild Ones o no. ¿Y quién no recuerda que Wild Ones y Good Feeling fueron parte de la banda sonora de WrestleMania 28 si no me equivoco? ¿Qué año fue? Mano, este video es pura nostalgia, está cañón. El tercer sencillo de Wild Ones hizo que soplaras el silbato de Flo Rida. Calma, te lo voy a explicar. La canción Whistle fue un éxito, el tercer número 1 de Flo Rida en la Hot 100 después de Low y Right Round, pero aunque tuvo todo ese éxito, esa canción causó controversia en Estados Unidos por la letra con doble sentido que tenía, ¿sabes? Si conoces la traducción de Whistle ya sabes de qué se trata, pero el propio Flo Rida en entrevistas posteriores explicó cuál era el verdadero significado de esa letra, ¿verdad? Él dijo que en la época en que era entrenador de básquetbol de adolescentes en la preparatoria, tenía como una pasante, ¿no? Una chica que también era árbitra junto con él. Y la chica a veces tomaba unas decisiones un tanto cuestionables desde el punto de vista de Flo Rida. Y él simplemente se acercó a ella y le dijo algunas frases que aparecen en la canción Whistle. Y entonces te puedes imaginar a Flo Rida llegando y diciendo, oye, ¿puedes soplar mi silbato, nena? Entonces hazlo así. O sea, es medio raro, pero es la historia que él contó, ¿no? Y el cuarto sencillo, sé que a mucha gente le gusta y no es de mis favoritas, es la canción I Cry. I Cry samplea la canción Cry Just a Little de Bingo Players. Me encanta, yo... Pero la gran crítica de esa canción en ese momento fue que la gente extrañaba a alguien como Sia en esa pista porque todos decían que la canción era muy bonita, era muy buena, pero le faltó ese toque femenino. Tal vez la gente se acostumbró a Kesha, a Sia, a las otras cantantes que colaboraron con Flo Rida en sus grandes éxitos y como que querían que esta canción también fuera así, pero no pasó. Lo que me parece interesante de esta canción es que es como una retrospectiva de la vida de Flo Rida, que tiene varias escenas, incluso de él más joven, y otras grabadas en Carroll City, que fue el lugar donde creció. Después de tantos éxitos, Flo Rida se lo tomó un poco más tranquilo y por ahí de 2012, 2013 más o menos, estuvo como descansando y así, pero en 2014 el hombre decidió regresar y volvió sin pretensiones, ¡pum! Otro éxito. Eso porque lanzó un EP llamado My House que pegó muchísimo. De las 7 canciones del EP My House, puedo mencionar al menos unas 3 aquí para ustedes que fueron grandes éxitos, ¿verdad? Una fue GDFR, ¿no? Going Down For Real, con la participación de Sage the Gemini. Por cierto, ¿dónde está ese tipo, Sage the Gemini o Sage the Gemini, como decía la gente de los No Spoiler. Esa canción estuvo en el top 10, It's Going Down For Real. Después vino la propia canción My House, que llegó al 4º lugar en la Billboard Hot 100. Y una mención honorífica a Here It Is, que es su canción con Chris Brown, que sé que a mucha gente le gusta. Chavos, creo que todo lo relevante que podía decir de Flo Rida ya lo dije. Saben que fue su momento de mayor éxito.
Entonces ahora entramos en esa parte que es un poco más controvertida del propio artista y como siempre digo, con grandes éxitos vienen grandes responsabilidades. Creo que la mayor crítica hacia Flo Rida siempre fue el hecho de que es rapero, pero es extremadamente mainstream. En realidad, él se vendía como rapero, pero cuando escuchaba su álbum era puro pop con base de discoteca para la radio. La crítica de que su rap era vacío era muy constante. Incluso, un periódico hizo una crítica muy famosa en la época de Roots, diciendo que ese proyecto parecía algo hecho para agradar a todo el mundo. Abro comillas, en el intento de agradar a todos, el álbum se convierte en una colección de canciones de club sin sustancia. O sea, éxitos pegajosos, check, profundidad lírica, de eso nada. Cuando Right Round también fue lanzada fue muy criticada porque la gente, ya sabes, los sommeliers de música decían que Flo Rida medio que arruinó un éxito clásico de los años 80. Y un crítico de Digital Spy incluso escribió esto aquí. Es difícil arruinar un clásico pop, pero Flo Rida casi lo logra. La canción también fue criticada por letras repetitivas, temática de strip club y una producción extremadamente pop. Y obviamente, como ya debes haber visto en todo este video, el problema cultural con el hip hop de aquella época que Hermano consideraba como raperos a nombres como Nas, Jay-Z, Eminem, porque esos tipos tenían estatus y narrativas dentro del hip hop. Pero Flo Rida no tenía eso, bro. Pero respecto a eso, creo que a Flo Rida nunca le importó mucho, ¿sabes? Al menos así públicamente no parecía importarle eso. Pero hubo otra cosa que llamó mucho la atención del público. Esto fue más reciente y estuvo involucrado el nombre de Flo Rida. Y él casi fue cancelado por esa situación, que fue el tema de que su exesposa dijo que él abandonó a su hijo con necesidades especiales. ¿Qué pasó? Flo Rida tuvo un hijo que en 2023 sufrió una grave caída de un edificio en un complejo de apartamentos en Nueva Jersey. El niño cayó del 5º piso y sufrió heridas muy graves, incluyendo fracturas de cráneo, pulmón perforado y lesiones internas. Afortunadamente, el niño sobrevivió, pero necesitó cirugías y varios cuidados especiales. Pero luego, después de ese accidente, la mamá del niño salió públicamente a decir que Flo Rida era un padre ausente, que no le daba asistencia a ese niño, especialmente después del accidente, y que no ayudaba a criar al niño. Ella afirmó que se hacía cargo sola de las necesidades básicas y de todos los gastos del niño. Esa acusación hizo que varios periódicos y tabloides estadounidenses dijeran que Flo Rida realmente abandonó a su hijo. Bueno, ¿qué pasó después de todo eso? El proceso principal fue contra el propio condominio por fallas en la seguridad y en las ventanas. El tribunal terminó concediendo una indemnización millonaria para el niño. Y Flo Rida no fue condenado porque el proceso no era directamente sobre él. Solo quedó esa mancha de ser un padre ausente que la mujer mencionó. Pero con todo eso, está bien. ¿Cómo está Flo Rida hoy en día, en 2026? Bueno, ya no está en la cima de los charts como antes, ¿no? Ni siquiera existía Spotify en ese entonces, ¿verdad? Pero él rompió varios récords de ventas digitales. Si fuera lanzado hoy en día, estaría en la cima de Spotify. Pero sigue activo, amigo. De hecho, sigue lanzando mucha música. Él sigue siendo grande, solo que de una manera diferente. Flo Rida se volvió un artista muy fuerte en festivales, eventos corporativos, fiestas privadas y shows nostálgicos de los años 2000. Y como dije, sus canciones más recientes todavía tienen ese estilo de los años 2000 y 2010 y recientemente el tipo ganó una demanda millonaria. Flo Rida demandó a la empresa de bebidas energéticas Celsius, alegando que no recibió el pago correcto por una colaboración promocional. Él ganó en 2023 y recibió una indemnización multimillonaria que rondaba los 82.6 millones de dólares, lo que equivaldría aquí a 430 millones de reales. Eso aumentó mucho su fortuna, y ese proceso también es conocido como una de las mayores victorias legales de un rapero allá en Estados Unidos. Y dicho todo esto, al final de cuentas, Flo Rida nunca fue exactamente el tipo de artista que el hip hop suele eternizar. Él no se hizo conocido por álbumes clásicos, barras memorables o narrativas profundas, cosas que normalmente definen el legado de un rapero. Su lugar en la historia terminó siendo otro. Flo Rida fue uno de los artistas que más transformó el rap en música de fiesta a finales de los años 2000, mezclando hip hop, pop y música electrónica de una manera que dominó las radios y las pistas de baile en todo el mundo. Entonces, tal vez por eso su legado no está incluido entre los más grandes raperos de la historia. Pero su caso es más simple de lo que parece. El legado de Flo Rida está en las fiestas, en playlists nostálgicas de los años 2000 y en ese momento de la madrugada en que vas en secreto a escuchar Low, Right Round, Good Feeling
sampling o cuando sin querer empieza a sonar y todos la reconocen de inmediato. Porque al final de cuentas, para mí, pertenecer al movimiento hip hop o ser del rap es dejar una huella. Y Flo Rida dejó su huella, solo que en las pistas de baile, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso. Quiero saber qué opinan ustedes, muchachos. Ahora, una sorpresita para ustedes. Este video es un remake actualizado del mismo video de 2021 que hice aquí en este canal. Échale un vistazo para ver si cambió algo. Y además, un abrazo para Gerson Saldaña. Hasta nuestro próximo video y gracias.